Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la Open Class número 1 de la lectiva Historias difíciles y controversiales, reflexiones pedagógicas. Mi nombre es Javier Ibagón, soy el docente que acompañará este espacio académico a lo largo de estas 8 semanas. Soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y doctor en Educación por la Universidad de Murcia. Como ustedes lo podrán observar en el video de presentación de la plataforma del curso, ustedes podrán encontrar un perfil detallado más profundo de mi perfil y también algunas reflexiones en torno a la importancia de este curso. Antes de iniciar la sesión, recordarles la importancia que tiene la selección de su modalidad de evaluación, ya sea por una modalidad por actividades, por trabajo final o por examen. Debido a la migración que se realizó en términos de la plataforma, deben tener en cuenta, deben tener presente que el cambio de modalidad por este ser un curso de nivel de pregrado, solamente se puede realizar una vez y hasta la semana número 3. Es muy importante ese cambio, ya que es una novedad que tenemos en términos de esa migración a la cual estamos haciendo referencia. También es importante tener en cuenta las indicaciones que se tienen en el acuerdo pedagógico para que pues se revisen temas de horarios. Recuerden que el curso está asignado para los días lunes de 5:30 a 7 p.m. y que también tienen unos espacios de asesoría a través del agendador que ustedes ya conocen, que también se detallan en ese acuerdo pedagógico. ¿Listo? Por favor, tener en cuenta también el tema de la presentación de sus trabajos conforme los tiempos establecidos y su participación en los diferentes foros que se vayan abriendo. Ya a partir de o sobre la base de estas indicaciones iniciales, vamos a dar entonces apertura a esta Open Class en términos teórico-metodológicos. En un momento, vamos a compartir. Un momentico. Bueno, entonces vamos en esta primera sesión a trabajar directamente sobre algunos elementos teóricos en torno a esto que denominamos historias controversiales y difíciles. Como resultado de aprendizaje, reconoce los principales postulados teóricos en torno a la enseñanza de historias difíciles y controversiales a partir de la didáctica de las ciencias sociales. La estructura que tenemos para esta Open Class parte de un ejercicio que he denominado ideas previas, que como ustedes lo verán a lo largo de las próximas semanas, es un ejercicio medular del desarrollo de la clase. ¿Sí? Un segundo elemento, fundamentos teóricos iniciales y una discusión orientada a definir lo controversial precisamente desde los contenidos sustantivos en la escuela. Entonces, primero vamos a dar inicio a esta idea de ejercicios, ¿sí? De ideas previas. Quiero que en el espacio en el que estén piensen en la primera palabra o concepto que se les ocurra cuando escuchan la categoría
historia controversial. Para este ejercicio es muy importante no entrar a filosofar o a consultar internet o a través de Google, sino es un ejercicio abierto de identificar, al escuchar por primera vez esta noción historia controversial, ¿qué es lo primero que se nos ocurre, no? Pueden definir por lo menos unas 4 palabras, ¿sí? Que se les ocurren de inmediato cuando piensan en esta noción, historia controversial. ¿Listo? Tómense su tiempo, si tienen una libreta o una hoja, anoten esas palabras que se les vienen ocurriendo, anótenlas, con el fin de corroborar o de comparar, perdón, más que corroborar, de comparar esas ideas previas que se tienen, ¿sí? Frente a el desarrollo temático que vamos a hacer el día de hoy, en el que vamos a aclarar una serie de categorías y conceptos. Entonces demos inicio a esta parte de los fundamentos teóricos iniciales. ¿Listo? Lo primero que se debe tener en cuenta es que la discusión de esta electiva, temática, metodológica, se ancla en algo que se conoce como educación histórica, que es una corriente particular a partir de la cual se entiende la relación entre enseñanza y aprendizaje de la historia, desde la cual se concibe. Hay diferentes formas de entender esa relación entre enseñanza y aprendizaje de la historia. Uno lo puede entender de una manera tradicional a partir de la memoria, de la memorización de información, ¿sí? De la reproducción acrítica de información, que es un modelo, digamos, muy aplicado en los sistemas escolares. O lo puede entender desde la transposición didáctica, ubicando el saber disciplinar por encima del saber pedagógico. Sin embargo, para el desarrollo de esta clase, eh, vamos a entenderla desde esta perspectiva, que es una perspectiva que tiene 3 grandes ámbitos de acción, ¿sí? Desde los cuales opera la lógica eh, explicativa y las apuestas prácticas que hay alrededor de esa relación entre enseñanza y aprendizaje de la historia. Esta corriente parte de 3 principios claves que se van articulando entre sí. La primera tiene que ver con la reivindicación de la epistemología de la historia como base central para pensar la didáctica de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que se parte del presupuesto que no es posible enseñar un saber disciplinar desconociendo las racionalidades, ¿sí? Epistémicas a partir de las cuales en ese campo específico se produce saber y se produce conocimiento. Por eso es importante entender cómo se produce conocimiento en ese campo. En el caso particular de lo que estamos discutiendo, en el campo de la historia, ¿sí? No es suficiente entender o definir contenidos, temáticas a enseñar si no entendemos y si no ubicamos como un elemento central de la reflexión didáctica, del cómo enseñar, para qué enseñar, por qué enseñar, apartado de las racionalidades eh, epistémicas que explican el funcionamiento de la producción de conocimiento en esta área. ¿Listo? Entonces, hay un primer elemento que hay, se reivindica ese espacio, se reivindica esa dimensión teórica específica. Sin embargo, aparece una segunda noción, que es el reconocimiento de la cultura escalar en tanto principio experiencial y analítico. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque reconocer la epistemología de la historia, la teoría de la historia, como base de la didáctica de la historia, es fundamental, no debemos olvidar que ese ejercicio, por lo general, está pensado desde un marco específico que sería los ámbitos escolares. Y que esos ámbitos escolares están definidos por un principio que es el tema de la cultura escolar, ¿sí? Que obedece a una categoría que da cuenta de las ideas, los valores, los principios que legitiman el hacer y que legitiman la estructura general de lo que conocemos como currículum, ¿sí? No estamos formando historiadores e historiadoras profesionales, ¿sí? Si lo hiciéramos nosotros
tendríamos que tener esa primera dimensión de la epistemología de la historia. Pero como estamos formando es pensamiento histórico y en un contexto particular que es la escuela, pues a esa reflexión epistémica pues le debemos sumar también ese principio de cultura escolar. ¿Sí? También hay, disculpen un momento, ¿listo? La tercera dimensión tiene que ver con la praxis vital, ¿sí? El reconocimiento de la praxis vital como elemento fundamental para proyectar los alcances de esa formación histórica que se quiere desarrollar con las nuevas generaciones. ¿Esto qué quiere decir? O sea, la tercera dimensión tiene que ver con la vida práctica, con la cotidianidad, con el hacer, ¿sí? Pero un hacer que está vinculado a la vida de quien aprende, ¿sí? Esto es muy importante porque lo que se ha demostrado a través de la investigación es que uno de los elementos más complejos a la hora de enseñar un saber es dotarlo de sentido y de significado por parte de quien aprende. Si hay esa desconexión o hay una falta de adjudicación de sentido frente a lo que se aprende, es más fácil olvidar o entender que no es funcional ese conocimiento. Entonces, la educación histórica, ¿qué hace? Busca vincular directamente y hacer, digamos, una conexión explícita, directa, entre el contenido enseñado y las necesidades y expectativas de orientación de quien está aprendiendo. Entonces, finalmente se establece una relación orgánica entre esos tres ámbitos, que se ejemplifican en términos de modelo en esta diapositiva que ustedes están viendo. ¿Sí? Una conexión entre el ámbito de la epistemología de la historia, la cultura escolar y la vida práctica como un todo que tiene características en cada una de esas esferas, en cada una, digamos, de esos ámbitos diferenciados, pero que a la hora de entender el alcance de la didáctica de la historia se integra. ¿Sí? Si nosotros solamente nos apoyáramos en una de esas dimensiones, la potencialidad explicativa y la potencialidad operativa de enseñar historia se reduce. Si nosotros solamente valoramos la cultura escolar sin tener en cuenta la epistemología de la historia y la vida de práctica, podemos llegar a prácticas sin sentido, prácticas escolares sí, ligadas a evaluaciones sí, pero que no logran impactar la formación histórica de los niños. Si nosotros solamente nos centramos en la epistemología, desconociendo la cultura escolar y la vida práctica, estamos obviando los objetivos formativos que se trazan en un espacio escolar. ¿Sí? Y estamos forzando el proceso de enseñanza a unos objetivos que no tienen, digamos, el alcance ni la lógica suficiente para ser incorporados por las nuevas generaciones a sus esquemas mentales. Y si lo centramos solo en la vida práctica, pues es un conocimiento que está ligado exclusivamente a la casuística, sin tener un fundamento teórico metodológico que eleve ese conocimiento a un conocimiento sistemático que nos permita potenciar pues ese ejercicio de enseñanza y aprendizaje de los. ¿Listo? Todo esto está en el marco de algo que se denomina cultura histórica, que termina siendo también un referente importante en la medida que la cultura histórica nos explica algo que es muy importante para la educación histórica, que es el hecho de la escuela no es el único ámbito de formación histórica. Existen otros ámbitos de sociabilidad en los que también se aprende y se enseña historia, los núcleos familiares, los museos, los medios de comunicación, y eso nos invita como maestros y maestras a estar muy tan atentos a esos ámbitos de sociabilidad que a veces desconocemos o que a veces negamos desde nuestras propias lógicas y desde nuestras propias prácticas docentes. Teniendo claro esto, entonces vamos ya ahora sí a definir qué entendemos por esto de controversial y difícil. ¿Sí? Existe en la didáctica de la historia diferentes posicionamientos, diferentes apuestas para explicar a qué hacemos o
cuál sería el sentido y cuál sería el alcance de esto controversial, ¿sí? En el caso de las clases que tienen como contenido la historia como núcleo central de reflexión. Entonces tenemos una primera que obedece a una tradición francesa que habla de las cuestiones socialmente vivas. Cuando se habla de las cuestiones socialmente vivas, se habla de temas que generan debates y conflictos en diferentes esferas de la sociedad, movilizando valores e intereses que son sensibles, razón por la que no puede ser entendido desde una única posición o ser resueltos de forma unidireccional. Son temas que, por lo general, las cuestiones socialmente vivas, por su vigencia en la estructura de la sociedad, marcan a veces o están definidas por polarizaciones, ¿sí? Son discusiones polarizadas que generan debates, que son incómodas para la sociedad porque no pueden ser entendidas de una forma unidireccional o como desde una verdad única, así ciertos grupos sociales lo quieran entender desde esa unidireccionalidad. ¿Listo? Entonces, ahí hay unas primeras características de esta categoría que reivindica para la didáctica de las ciencias sociales el hecho de no solamente o tratar de superar esa perspectiva de orden, de progreso, porque parte del hecho de que las sociedades y lo humano, las sociedades humanas, también tenemos esa otra faceta del desorden, del caos, del trauma, ¿sí? De principios que no corresponden a lo políticamente correcto, que también nosotros tenemos que incorporar como temáticas que anclan o que posibilitan los debates. Desde, en segundo lugar, tenemos esta noción de conflictos sociales candentes que obedece más a la tradición española de la didáctica de la historia y que se apoya mucho en esto que hemos denominado cuestiones socialmente vivas. Cuando se habla de las nociones de conflictos sociales candentes, se habla de realidades que son conflictivas y difíciles de abordar por parte de la sociedad, ya que la divide. O sea, ese principio de polarización es muy importante, ¿sí? Generando opiniones contrapuestas que pueden desembocar en confrontaciones de diversa índole. Confrontaciones que tienen un plano lingüístico, un plano, digamos, de escenarios de debates democráticos, como también de escenarios que desembocan en actos de violencia simbólica o directa, ¿sí? O sea, por eso se habla de conflictos sociales candentes. ¿Sí? Esos conflictos sociales candentes pueden corresponder a procesos contemporáneos o procesos distanciados en el tiempo que tienen ecos en el presente. Entonces, por ejemplo, las cuestiones medioambientales y el hecho de hablar de la deforestación, de la crisis ambiental, pues es algo candente porque hay parte de las sociedades que niegan ese proceso y que postulan que no hay una crisis ambiental, mientras que otros sectores dicen, pues, que muchos de los fenómenos naturales sobre los cuales o que están afectando a diversas sociedades, pues obedece precisamente por el impacto de lo humano en ámbitos específicos. ¿Sí? Luego tenemos la tercera categoría, que es la de historias difíciles, sobre la cual versa mucho de esta electiva. Esta tradición o este concepto fue acuñado por las profesoras Terry Epstein y Carla Peck, la primera estadounidense y la segunda canadiense, que buscan explicar los aspectos violentos de un pasado. Miren ustedes que aquí ya comienza a hacerse un énfasis mucho más fuerte en el pasado, que evoca respuestas controvertidas y dolorosas en el tiempo. O sea, esta noción de historias difíciles, si bien es cierto, pueden articularse a fenómenos contemporáneos, busca en el pasado esos orígenes, esas realidades específicas que generan unas cargas, que generan, digamos, unas respuestas controvertidas y que tienen un impacto en el tiempo, pero que además están marcados por un principio y una característica que es el dolor, el dolor. ¿Listo?
Luego hacemos alusión a la historia, a la categoría historias sobrecargadas o burden history, que es acuñada por un profesor alemán, y ya ahí ya nos va marcando un poco el derrotero de la discusión, que acuña ese término para analizar el aprendizaje de experiencias históricas caracterizadas por la culpa, el dolor y la vergüenza. Esta categoría, y no es gratuito que un alemán lo piense, pues nace de los traumas y de lo difícil que es para la sociedad alemana hacer alusión al holocausto como un fenómeno que los marca como sociedad, pero que marca a la humanidad entera también. ¿Sí? Entonces, son, buscan a través de esta categoría, el profesor lo busca, el profesor Boris, busca tratar de traer a colación a la reflexión histórica eventos, hechos, procesos que por sus características y por su, digamos, por su sentido, por la lógica en la que se desarrollaron y por esos efectos de culpa, y dolor y vergüenza, han sido negados o silenciados en el marco de la historia oficial. Ya lo veremos a lo largo del curso. Uno de los problemas que tenemos con esta idea de historias difíciles y controversiales en la escuela es que por lo general son silenciadas e invisibilizadas porque partimos del hecho de que evadir las responsabilidades históricas y contemporáneas es más fácil en términos unitarios que traerlas a la discusión, ¿sí? Que traerlas al debate. Cada una de estas cuatro categorías que les he explicado rápidamente, ¿sí? A pesar que se estructuran a partir de principios epistémicos y metodológicos diversos, porque cada una, es más, obedece a unas tradiciones de investigación, etcétera, convergen en algo que me parece que es clave y que se convierte en un eje orientador de este curso, y es que convergen en la defensa del valor formativo e incluso moral que tiene abordar lo controversial como un medio que puede promover en el estudiantado, en los niños, niñas y jóvenes, el establecimiento de conexiones comprensivas entre el pasado, el presente y el futuro, con miras a la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Aunque son conscientes estos autores que hablar de lo controversial, de lo difícil, de lo candente, es complejo y que tiende a dividir, que tiende a generar disputas, ¿sí? Reconocen que ese valor se debe recuperar en la escuela como un valor democrático, el valor de la discusión centrada y la discusión bien ejecutada. Y que a partir de recuperar para la didáctica de la historia y la didáctica de las ciencias sociales estos contenidos y estos temas, ¿sí? Pues podemos o se pueden impulsar procesos formativos que tengan un impacto en la vida cotidiana. De ahí que hubiésemos hablado de educación histórica, que tengan impacto en la vida, en la praxis vital de los estudiantes, con tendencia o bajo la búsqueda de generar sociedades más justas y pacíficas. Todos estos autores, o independientemente, digamos, de estas categorías y de sus alcances, reconocen que es prioritario para buscar la paz hablar de lo controversial, hablar de lo difícil, hablar de lo moralmente cuestionable, con el fin no de reproducirlo, sino con el fin de cuestionarlo, entender por qué se generaron esos procesos, con tendencia a algo que es fundamental, que es el tema de la no repetición, la justicia, la reparación y la verdad. Entonces, cuando uno va a definir qué es un tema controvertido, ¿sí? Puede recuperar algunas características. ¿Listo? O sea, si ustedes como docentes están pensando, ¿será que esta temática, será que este contenido que voy a abordar es controvertido o difícil en términos de lo que ya hemos venido hablando? Hay unas características, ¿no? Un tema controvertido pone, en primer lugar, valores e intereses en competencia. ¿Sí? O sea, no es de fácil solución, no es de fácil resolución el problema que plantean.
porque los valores, las formas, las lógicas de comprensión de ese fenómeno son diversas y son diversas en clave de que buscan posicionarse cada una de ellas como verdades reveladas y como verdades absolutas. Un segundo elemento es que es políticamente sensible, ¿no? Y cuando hablamos de lo político estamos hablando de una dimensión compleja de la noción, ¿sí? No de una noción partidista, es políticamente sensible, ¿sí? Porque hay unos principios, unos intereses ideológicos que van marcando esa discusión. Tercero, agita las emociones, porque las personas como están identificadas con un posicionamiento particular y muchas veces esos posicionamientos son radicales, las emociones emergen con una fuerza que no se genera en el mismo nivel de intensidad con otro tipo de temáticas. Se refiere a un tema complejo, todo tema controversial es un tema que está definido por diferentes variables, diferentes aristas, diferentes agentes históricos. O sea, comprenderlo implica un principio de multiperspectividad al cual no estamos acostumbrados en la escuela a desarrollar. También trabajan con un problema de actualidad, ¿sí? De una actualidad que se tiene que discutir y reflexionar. Porque, por ejemplo, un tema controvertido en enseñanza de la historia puede ser la trata transatlántica y alguien podría decir, ah, pero eso fue superado. Ahí es donde viene la lógica de tratar de comprender que, pues, por ejemplo, hay principios de esclavitud que todavía no se han modificado y que fueron mutándose e encubriéndose, por ejemplo. O dos, de los efectos devastadores que hoy todavía siguen teniendo impacto en muchas sociedades de ese fenómeno particular. Entonces, aunque pareciera que ya fue superado, tienen unos ecos muy importantes que se reflejan en la actualidad, ¿sí? ¿Qué debería tener el profesorado para, digamos, trabajar y elegir esos temas controvertidos? La regla número uno es elegir un tema que no esté cerrado, ¿no? O sea, que evolucione durante el año y que el estudiante pueda seguir en vivo, ¿sí? Esta regla es imperativa porque es la única forma de evitar el error retrospectivo, suponiendo, una vez resuelta la controversia, que los verdaderos expertos sabían desde el principio cómo terminarlo. O sea, cuando elegimos temáticas que no generan o que no tienen un debate, sino que ya hay un consenso general sobre ellas, puede ser que se reduzca ese potencial de la controversia y ya me está dando un indicador de que puede ser un tema a abordar, pero que no podríamos entenderlo desde la lógica de lo controversial. La segunda regla dice que debe ser un tema relativamente candente, ¿no? O sea, que sea un contenido en el que los protagonistas esperan tener resultados contrarios, donde hay reputaciones, ¿sí? Y que pues promueve esa emocionalidad en términos del debate. Tercero, tomar un tema que obliga al alumnado a contrastar fuentes heterogéneas. Debido a la complejidad de los fenómenos, son problemas y contenidos históricos que requieren del análisis de múltiples perspectivas. Y esas múltiples perspectivas solamente se pueden captar a través del principio de tener consulta y contacto con diversos tipos de fuentes, generados en diversos momentos y por diversos actores, ¿sí? Entonces, aquí es donde se hace importante el tema de la epistemología de la historia y el método histórico como un elemento de fundamento didáctico que nos puede permitir abordar este tipo de contenidos, ¿sí? Eh, el contenido debe ser posible abordarlo durante un periodo escolar o durante un escolar. Esto es bien importante porque cuando nosotros optamos por vincular temas controvertidos al aula, estamos también repensando, o esto nos obliga a repensar los tiempos escolares para abordar el contenido. Un tema controversial, un tema difícil, una historia difícil, no se puede abordar en una sola clase. Le tenemos que dar un espacio importante para la búsqueda de información, socialización de esa información, debates, y eso nos va extendiendo el tiempo. Entonces debemos ser conscientes que los tiempos pues exigen unos marcos de referencia diferenciados a los métodos tradicionales, ¿sí? El quinto dice,
se debe tomar un tema que sea accesible desde la literatura especializada, o sea, que tengamos un corpus de producción académica que nos dé un soporte a las discusiones que estamos desarrollando. Es muy difícil trabajar en la escuela sobre temas difíciles y controversiales por fuera de esos debates académicos, por fuera de esa producción que ya ha venido generando unos posicionamientos más sistemáticos en torno al problema que estamos abordando. ¿Sí? Es muy fácil, por el tema de la complejidad del fenómeno, que finalmente los debates terminen siendo debates insulsos, poco profundos, y lo que debemos hacer como profesores es evitar esa tendencia que hay para poder vincular de manera directa esa estructuración. ¿Sí? Hay un ejemplo que les dejo acá, no lo vamos a utilizar en esta oportunidad, de cómo ¿sí? se van identificando o cuáles, de acuerdo al número de sesiones, cómo se pueden ir problematizando asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las fronteras y el establecimiento de divisiones que a veces son violentas a través de la construcción de muros, a través de la separación, y esto es un tema, digamos, relativamente vigente con el tema del de, ascenso al poder de Donald Trump, por ejemplo, pero que no solamente está centrado en Estados Unidos, sino que tenemos ejemplos a través del mundo de ese tema de una frontera que vulnera lo humano. ¿Sí? Aquí hay, digamos, cuáles serían los alcances de cada una de esas sesiones y el ejemplo explícito de esas sesiones. ¿Sí? Es importante definir lo controversial de desde los contenidos sustantivos en la escuela. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos vincular esto de lo social, de lo controversial, de lo difícil, como un contenido específico que nos puede llevar no solo a la comprensión de los fenómenos difíciles y controversiales, sino a la generación que para la didáctica de la historia es fundamental el desarrollo de habilidades cognitivas, éticas y políticas que engranen y que den cuenta de una formación histórica que permita a los estudiantes entender el mundo en el que están y ser en el mundo en el que están de una forma compleja y difícil. Esto de lo controversial y el contenido sustantivo lo vamos a abordar a lo largo de las 7 Open Class restantes, entonces no se preocupen. Vamos entonces a, quisiera plantearles la posibilidad de unos materiales de consulta, unas lecturas de consulta que pueden ser reveladoras para pues abordar, ¿sí? Reforzar un poco las discusiones que hemos venido desarrollando el día de hoy y que me parece que pueden ser importantes a la hora de que ustedes pues, se vayan posicionando frente a estas temáticas. El primero, tiene que ver con este artículo que trabaja precisamente los principios de la educación histórica. ¿Sí? Es un artículo que ustedes pueden descargar a través de la página de la revista, que la revista se llama Historia Regional. El artículo es de libre acceso y nos permite precisamente trabajar sobre este principio de educación histórica. Aquí están, digamos, algunos principios básicos de esa formación, de esa articulación entre epistemología de la historia, cultura escolar y praxis vital, que me parece que es clave para que ustedes entiendan operativamente cómo se puede y desde dónde, cuáles son los fundamentos de trabajo para incorporar estas temáticas difíciles y controversiales al aula de clase. Una primera aclaración, aquí no se habla de lo difícil, de lo controversial en primera instancia, pero sí nos está marcando digamos, unas líneas de discusión bien interesantes frente a asuntos metodológicos de la didáctica del Estado. El segundo tiene que ver con este libro
ustedes lo que hacen para descargarlo es entrar a la editorial de la Universidad ICESI, eh, se dirigen a colecciones, publicaciones, y es en esta colección A Contraluz, van a encontrar este libro que se llama Afrontar los pasados controversiales y traumáticos, que es un libro que trae una serie de reflexiones, también es de descarga gratuita, miren acá, que pueden descargar gratuitamente, donde encontramos reflexiones de diferentes autores y autoras frente a, digamos, asuntos relacionados a temas de controversiales y difíciles y su visión desde la didáctica de la historia. Tenemos experiencias desde Brasil, Chile, Perú, la misma Colombia, ¿sí? Este artículo del profesor Juan Carlos Ramos Pérez, Historia, Guerra e Insurgencia Armada, Pensamiento Histórico sobre el Conflicto Armado en los Combatientes de las FARC, es bien interesante. Y ustedes van a ver que a lo largo del seminario, a lo largo de estas Open Class, perdón, vamos a mirar y tomar el ejemplo de Colombia, es ineludible no hablar de nuestro contexto particular, y cómo, por ejemplo, la guerra, la violencia, el conflicto armado pueden ser entendidos en clave didáctica desde esta noción de lo controversial y difícil, ¿sí? Pero no solamente, y esto es lo interesante, por ejemplo, en el libro también hay alusiones a pasados traumáticos no tan contemporáneos, sino que datan, que están distanciados en el tiempo, como es el problema de los pueblos originarios en Brasil y su aniquilación, ¿sí? Y cómo eso puede llevar a unos debates contemporáneos bien interesantes que convocan al tema de la didáctica de las ciencias sociales y la didáctica de la historia. Estos dos materiales creo que pueden ayudarles a ampliar los referenciales teóricos que ya se encuentran en el curso y que son materiales que les pueden ayudar precisamente a eso, a ampliar la discusión que tenemos para poder, o que está vinculado a esta temática central desde la cual se articula el tema. Vamos a dejar hasta ahí el día de hoy. Esta clase está siendo pregrabada por temas administrativos de este tema del tránsito entre plataformas. La idea es que pues tengamos esas open class en vivo, en directo, ¿sí? Que podamos tener un diálogo horizontal, un diálogo específico para atender sus preguntas, pero pues estamos estamos, digamos, buscando una solución a algunos inconvenientes que se fueron presentando en esta semana. ¿Listo? Recordarles entonces que es importante que definan rápidamente este tema de la modalidad de evaluación y que pues vayan atendiendo las responsabilidades que se derivan de la elección de esa modalidad de evaluación. Muchísimas gracias por su atención y estaremos interactuando a lo largo de esta semana y a lo largo de las 7 semanas restantes que nos quedan para culminar esta lectiva. ¿Listo? Muchísimas gracias y nos veremos el próximo lunes. Hasta luego.